¿Qué sabemos de Gilberto Bosques? ¿Y Que- cómo empezaste a descubrir el tema de Gilberto Bosques? Ajá. Bueno, yo llegué a Gilberto Bosques por Max Au, por el Ok, escritor Max. Yo estuve estudiando el itinerario de Max Au, que por cierto, la Fundación Max Au y su memoria reside aquí en Segorbe, y encontré un día que había un espacio de tiempo en la vida del prolífico, del más prolífico escritor español del exilio, en el que prácticamente no había nada. Es decir, era como si alguien, efectivamente fue el mismo Max Ao, hubiese liquidado 3 años de su vida, ¿no? Y estudiando ese periodo de tiempo, que es el que me interesaba desde el punto de vista histórico, eh, a través de un libro de un escritor valenciano fallecido, que se llamaba Rafael Prat Ribelles, encontré el nombre de Gilberto Bosques. Y por fin era la primera vez que yo veía que Max Au agradecía a Gilberto Bosques el haberle logrado sacar de cárceles en Francia y en Argelia y poderle haberle llevado a México. Esto era en el año 1992-93. Entonces, la primera vez que yo vi Gilberto Bosques me llamó muchísimo la atención porque nunca, jamás se había escuchado, yo no lo había escuchado nunca. Y además lo pensaba, hace poco escribí un artículo referente a esto y pensaba, pero han pasado tantos años, si viviese, una vez o estaba jubilado o más que jubilado. Pero la casualidad hizo que eh, escribir a organismos mexicanos, españoles, franceses, y dio la casualidad un día, y me acuerdo perfectamente que era un 14 de marzo de 1994, ese mismo día había regresado de un congreso de la Universidad de Salerno, en Italia, y tenía una carta en el buzón de la Embajada de España en México. Y el señor Paulino Coguredo me informaba de que todavía vivía don Gilberto Bosques. ¿Cómo describir todo ese momento, ¿no? Esa apertura de carta? Pues realmente fue un momento excepcional, ¿no? Aquí en mi casa con mi esposa y mi hijo de un año, poco más de un año. Me puse en contacto, hablé enseguida con Laurita Bosques, bueno, y a partir de ese momento eh, se me abrió un mundo totalmente desconocido. No solo en el aspecto de Max Out, por conocer la vida y obra de Max Out, sobre todo su vida, sino también la vida de muchísimos, muchísimos españoles en este caso, que después llegaron a muchos personajes europeos en general y en particular de religión judía. Es un detalle más porque Gilberto Bosques jamás se fijó ni en la piel, ni en la ideología, ni en creencias. Para él toda la persona era exactamente igual y a partir de ese momento, pues mi mayor ilusión era poder viajar a México y conocerle personalmente. Y eso ocurrió el 4 de enero del 95 junto a un grupo de la televisión local de aquí de Segorbe, nuestros amigos Virgilio Antonia y mi esposa Teresa, hicimos una aventura azarosa hacia México y por fin, no sé, lo vi por primera vez en el hall de su casa y estaba de pie. Y ese estar de pie para mí simboliza que estaba esperando a que un ciudadano español de otra generación llegase a él y llegase desde mi punto de vista para darle las gracias por lo que había hecho, no ya solo por el exilio español en general, sino por
la lucha de los valores humanos, que en él se demostraban en muchos aspectos, por supuesto. Y a partir de ahí me interesé muchísimo por la vida de don Gilberto. Prácticamente estuvimos un poco más de un año en comunicación y visualmente le hice 2 entrevistas, una dedicada al exilio en general y la otra en particular fue a Lázaro Cárdenas. Ok. ¿Qué decir? Ah, ¿y estas entrevistas las tienes? Estas entrevistas las tengo, bueno, las tiene la televisión local de Segorbe. Ya han Ujú. pasado muchos años, ya han pasado 23 años. He intentado localizarlas, pero supongo que estarán un poco llenas de polvo, pero bueno, lo que sí que conservo es el sabor, lo que quiso transmitir y sobre todo lo que deseaba hacia el pueblo español, ¿no? Hacia la gente española. No voy a ser muy concreto hacia los españoles, porque teóricamente se entiende que don Gilberto Bosques hizo muchísimo por el exilio español, Sí. indudablemente. Lo mismo que Lázaro Cárdenas, indudablemente, o Narciso Bassols, o Luis Rodríguez, o el general Aguilar, ya un poco menos quizás, y sobre todo Gilberto Bosques desde el punto de vista de cónsul general en Marsella. Pero tengo que decirte que hay un hecho que para mí ya simboliza la trayectoria de Gilberto Bosques en lo que es el mundo en el mundo de los derechos humanos, en el mundo de salvar a gente, y se desarrolla en Bayona. Ok. En Bayona se desarrolla a partir del mes de junio de 1940. Cuando él llega a Bayona, igual que el cuerpo consular mexicano, y él ve que hay unos judíos a los que él ayuda, hay unos 20 judíos, y les acompaña al puerto de Bayona a subir a un barco. Pero desgraciadamente ese barco, cuando empieza a salir del puerto camino hacia alta mar, choca contra una mina y explota. Ah, Gilberto Bosques, en esos momentos, yo recuerdo esa expresión de su cara, esa expresión. No pudimos hacer nada. O sea que fue un golpe tremendo, ¿no? Es un choque contra la violencia del nazismo que se está propagando por toda Europa. Y verdaderamente esos coches que dejaron estos señores que eran holandeses, los dejaron allí. Lo que pasa es que irónicamente se dejan unos coches muy caros con las llaves puestas, pero sin gasolina. Entonces no se pudieron, digamos, estuvieron allí al libre albedrío de quien los detuviera, ¿no? De los que lo cogieran. Y su vida verdaderamente, y desde el punto de vista hacia la confesión judía, no solo empieza aquí, empieza anteriormente, empieza en París, porque él sí que ve hacia Lázaro Cárdenas la idea de que poder ocupar a gente judía en México. Y primeramente Lázaro Cárdenas le dice que sí, es cierto eso. Pero el gobierno de Cárdenas, del final del año 39, del año 40, ya no es igual que de los primeros años. Desde el punto de vista internacional hacia España, indudablemente no hay color. Pero desde el punto de vista hacia otros países, digámoslo así, entre comillas, mejor miembros de otros países, sí que tienen problemas. Pero esos son problemas que suceden en México capital, en el propio gobierno mexicano y lo que circunda el gobierno mexicano. Es decir, que Gilberto Bosques primeramente sí que está muy interesado en llevar a gente de confesión judía, es decir, diamanteros, holandeses y demás, llevarlos a México. Pero qué casualidad que lo que para él le produce un hecho importante que puede aliviar también
económicamente a México en este caso. Qué casualidad que desde el mismo gobierno mexicano se paralicen estas historias, ¿no? Fue un palo Estamos, para Gilberto. estamos hablando de los años 40, Sí, que sí, ya sí. había una ola de germanofilia, Hombre, incluso en México. es que efectivamente fue así. El problema de Gilberto, el problema que yo creo que es un problema ficticio, el que ha saltado de que si Bosques no hizo nada por los judíos, no sé, es falso, sencillamente es falso. Gilberto Bosques hizo mucho más por los judíos de lo que hubiera sido estrictamente su tarea consular. Y esto es una cosa que en los libros no se halla. Pero cuando alguien ha hablado con Gilberto Bosques de estos temas, siempre te lo va a decir, o te lo diría, pero te lo diría con franqueza, con sinceridad. José Es Luis, decir, ¿tú hablaste con él de este tema de los judíos? eh, eh, por supuesto, en algunos temas aparecen los judíos, indudablemente. Y te tengo que decir que bien con Bosques o con la familia de Gilberto Bosques, más concretamente con su hija, con Laura, que aún vive, ella me ha explicado muchas veces, una vez acudió, si quieres nos centramos en Marsella, que Sí, es, digamos, el meollo de la cuestión, ¿no? sí, Ese es el meollo donde radican ciertas, vamos a llamarle mala información. Yo le voy a llamar mala información. Gilberto Bosques se le achaca, no, yo qué sé, que hizo poco por el exilio judío, ¿no? Se le hizo muy poco. Gilberto Bosques primeramente fue un funcionario. Hay que tenerlo en cuenta que fue un funcionario y que como tal estaba al servicio de su gobierno. Eso está claro, como cualquier otro. Igual como Raúl Wallenberg o el portugués Sousa. Todos los funcionarios dependen de sus gobiernos. Pero claro, hay una cosa y hay un hecho que dentro de lo que cabe, cada uno reacciona de un modo u otro según a las circunstancias. Y uno puede obedecer o puede seguir obedeciendo haciendo otras cosas. Y entonces Gilberto Bosques obedece a su gobierno, pero sigue haciendo otras cosas. ¿Y qué es lo que hace? Indudablemente sigue ayudando a personas, sigue ayudando a agentes de las brigadas internacionales, sigue ayudando a personas de distintas condiciones que llegan a él o que intentan llegar a él, que ya era bastante complicado llegar al consulado en Marsella, al viejo puerto donde estaba primeramente. claro, Pero Gilberto Bosques, amenazado como estaba por las policías española, de la Gestapo, la de Vichy, y encima tenía a los japoneses, que era una persona perseguida, es decir, espiada. Y él acudía, y estos son hechos que no se conocen, pero él acudía al viejo puerto, al barrio chino marsellés. En el barrio chino es donde se concentraban todos aquellos indocumentados que llegaban a Marsella, judíos y no judíos, ajá, españoles y no españoles. Y allí llegaban todos. Y en el viejo puerto, él entraba por una puerta y salía por otra casa distinta. ¿Con quién se iba, con quién se iba a entrevistar? Se entrevistaba con españoles, se entrevistaba con judíos, se entrevistaba con polacos, se entrevistaba con alemanes, se entrevistaba con italianos, etcétera. ¿Qué quiere decirte con esto? Y un día acudió con su hija Laura Bosques. Y Gilberto Bosques, cuando me comentaba este hecho, se llenaba de alegría por ver que la idiosincrasia española en este aspecto era muy distinta a la idiosincrasia judía. Dentro de la misma desesperanza que les unía, veía que el español era optimista ante eso, ante el hecho de poder salir de Marsella.
Mientras que el judío ya tenía muchos temores acumulados que les hacían protegerse para poder salir de allá. Es decir, tenían ¿Protegerse de qué? muchísimos temores acumulados. Con lo cual, O con sea, esto ¿le quiero tenían un poco de desconfianza también? Indudablemente sí. Es lógico, es lógico. Sí, 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 es lógico. Cuando a una persona le están dando por todos los lados, te voy a contar una anécdota, es un hecho cierto, ¿eh? Esto ocurrió en el campo de Mauthausen, en la famosa escalera de la muerte. Mira, yo hace años, en esta misma casa, estaba realizando un libro sobre las memorias de un deportado español al campo de Mauthausen. Este señor se llamaba Agapito Martín Romaní, que como hecho anecdótico te tengo que decir que muchas veces habéis escuchado en la población de Carcassonne, de Carcassona, en Francia. Sí. Es la Cité, es una ciudad medieval muy bonita, sí. Es preciosa. Sí. Se han rodado películas y tal, y tiene, bueno, es muy extensa en series y películas. Pero esas piedras, por ejemplo, de la Cité, fueron sanadas por este señor. Es decir, él aprendió su oficio de cantero en Mauthausen. Órale. Mauthausen. Con lo cual, te quiero decir que cuando él me narraba, yo hace 5 años estuve en el campo de Mauthausen siguiendo esos pasos. Y cuando yo llegaba al inicio de la escalera de la muerte, con sus 186 peldaños. Era una escalera que llevaba a la cantera. A la cantera. A la cantera. ¿Y por qué se llama la escalera de la muerte? Pues porque fallecieron miles y miles de personas haciendo esa escalera. ¿Vale? Porque cada preso, cuando acababa su jornada laboral, que era bastante larga, debía de acumular en su espalda una piedra de no menos de 20 kilos y subirla para arriba, para terminar el campo y para terminar la escalera de la muerte. Me explico. Con lo cual, él me comentaba que los españoles iban los penúltimos, pero detrás de ellos iban los judíos. La gente que llegaba allí, sin saber ni el cómo ni por qué llegaban allí, y tenían que salir a base de muchos palos para ir a trabajar a la cantera. Resulta que cuando un día, hartos ya de que tantos palos que les estaban pegando, tanto los capos como los SS, se dijo, vamos a tirar con nosotros a un SS. Y era un día de invierno, eso en Austria hace bastante frío, no es el Mediterráneo nuestro, y aquello estaba helado. Y entonces, cuando empezaron a golpear, hicieron un tumulto que un SS bajó con ellos hasta abajo. Cogieron su arma y se la entregaron al SS. Al día siguiente, los españoles fueron avanzados de la columna, pero los judíos seguían atrás. Pero esos judíos, la inmensa mayoría de ellos, en un par de días podían desaparecer toda la compañía. Porque ya desde arriba se llamaban los paracaidistas, los tiraban desde allá, desde arriba, y si no se tiraban ellos. Porque la muerte era la salvación. Y muchos se agarraron a la muerte para salvarse, para librarse de la cantidad de palos, de la cantidad de golpes, de la cantidad de sufrimientos que padecieron. Con eso te quiero decir que tanto Laurita Bosques, que se encontró con Agapito Martín aquí en mi casa en el año 96, los dos fueron presos de los nazis, de una forma o de otra. Claro, claro. Laurita Bosques presa en Bad Godesberg, en un hotel. En el castillo, sí. Y Agapito Martín
en el campo de Mauthausen durante 5 años. Sobrevivió. El Gilberto Bosques hizo que mucha gente, sobre todo, no solo españoles, sino gentes de las brigadas internacionales, entre ellos muchos judíos, alemanes, austriacos, polacos, checos, rumanos, húngaros y países del este, les libró a muchos de ellos simplemente por darles un papel donde ponía que tenían previsto, que tenían abierta la puerta para viajar a México. ¿Qué es lo que se buscaba en esos momentos? Porque un papel de México simbolizaba para ellos una esperanza. Sí, son las famosas visas Bosques, ¿no? Son las famosas visas de Bosques, que Sí, se llaman, sí. pero que las visas de Bosques quiere decir que no solo, porque yo he visto que por un errores se tenían que volver, pero vamos a ver, pero las famosas visas de Bosques son las que contenían que ese nombre, esa persona, estaba en posesión de un documento en el que estaba en espera de que se solucionase su trayecto hacia México. Okay. Es decir, hacia la libertad. Lo que ocurre es que lo legal, muchas veces es lo que está en los archivos. Lo que no se ve es lo ilegal. Y Gilberto Bosques hizo muchas cosas, entre comillas, ilegales, porque él mismo decía que solo al borde y fuera de la legalidad de Vichy podía tener éxito. ¿Y cómo podía tener éxito? Indudablemente. ¿Por qué montó un servicio fotográfico? Porque es que hizo muchas cosas al servicio de muchas personas. Lo que pasa que eso no está en los archivos. Okay. Es imposible que esté en los archivos, en ninguno. Pero muchos de esos papeles sí que se tienen y sí que los conservaron la gente. Y son los que más de 4 aprovecharon para poder salir. Y aún es más. Desde el puerto de Marsella hubieron 2 expediciones del vapor Niasa del mes de mayo, finales de abril del 39, del 42, que llegó a México en mayo del mismo año, y una de septiembre del 42, que llegó sobre el 15, 20 de, no lo recuerdo ahora con exactitud la fecha, a México. Qué casualidad que en esas 2 expediciones, teóricamente de españoles, hubieron un cambio de españoles, por judíos precisamente. Y entonces fueron... Entonces había judíos en el barco. Por supuesto. Sí. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el mariscal Yautey, que es el que hacía el trayecto desde Marsella, Orán, Casablanca, cuando habían expediciones para españoles, había una reserva especial para el consulado mexicano de alrededor de 30 personas. Más. Es decir, la capacidad del barco era de unas 560 personas y al final esa capacidad había para 30 personas más. Muchos de ellos entraron a ese barco porque Gilberto Bosques se abrió paso, podríamos decir que los lanzó materialmente dentro de él. Alguno de ellos llegó a ser gente importante en México sin documentos, como el director de la editorial era, el señor Espresate. ¿El señor? ¿Qué quiere decir esto? Que también hubieron un cambio de españoles a cambio de judíos, tanto en el Niasa del mes de abril como en el Niasa del mes de septiembre.
y alrededor de unos 300 judíos salieron al cambio de españoles. ¿De acuerdo? O sea, él sacó a los españoles del barco y metió judíos en su lugar. Él no. ¿No fue él? No. Eso es un hecho que voy a escribir en un artículo, porque hasta el mes de octubre no supe, porque hay un hecho que se dice, que se comenta, que Gilberto Bosques cobraba a los judíos. Vamos a ver. Gilberto Bosques jamás cobró, como se dice en México, ni un centavo. Ok. Gilberto Bosques fue una persona honrada, muy honrada, pero honrada en todos los sentidos, desde humano, político, diplomático, etc. Gilberto Bosques jamás llegó a cobrar a nadie dinero que no debieran de abonar, porque se lo solicitaban desde México, que es otro cantar. Claro. Él era un funcionario y como funcionario tenía que hacerlo. Pero cobrar a gente por viajar, nunca. Nunca. Y además pondría la mano en el fuego porque recuerdo perfectamente su visión, su cara cuando me estaba comentando esto. Y me dijo, no pude hacer más. Y cuando alguien me lo estaba diciendo en la cara, con sus ojos, con su pesar, por no haber podido hacer más, sé que no lo hizo. Sin embargo, sí que hubo quien cobró. Y eso lo descubrí en octubre del mes pasado. Pero eso lo publicaré en un artículo que dentro de poco saldrá en México. Ah, perfecto. Pero el tema del barco, que sacan Sí. a españoles y meten a judíos, ¿quién fue que hizo eso? No, eso se hizo, yo creo que se hizo muchas veces sin conocimiento de Gilberto Bosques. ¿Por qué? Pues porque teóricamente cuando había un embarque, la gente del consulado, date cuenta que los embarques que yo te estoy comentando eran de alrededor de más de 500 personas. Era un sin vivir porque eran de golpe, podríamos decir, gente que venía con muchísima prisa para poder lograr una plaza en el barco. Entonces, ahí había de todo. Y entonces se metían judíos y no judíos, Sí. españoles y no españoles. Y así tienen su cabida dentro de lo que es, primeramente, el barco este, que es el Mariscal y Otey, pero que después hay otros, que son los barcos correos, que se llamaban, que son los que hacían la línea de Marsella a Orán. Y entonces por tren coger Casablanca, ¿correcto? Entonces, fíjate que hay un hecho que se denomina una expedición fallida. Esta tiene lugar en el mes de septiembre, cuando alrededor de unos 150 españoles admitidos para ir a México, en la mitad del trayecto entre Orán y Casablanca, en una población que se llama Tlemecen, los paran, los bajan del tren y les hacen volver a Casablanca. Qué casualidad que eran 150 españoles. Y qué casualidad que eran 158 los judíos salidos desde Marsella a unos cuantos días antes. O sea que podían haber llegado al Niassa de mediados de septiembre. Creo que salió el día 20, el 21 más o menos. O sea, esto ocurre el día 17. Con lo cual te quiero decir que bien por presiones de México, bien por presiones de Francia, bien por presiones o alguien que se echó dinero al bolsillo. O sea, por allí. Lo voy a dejar ahí, lo dejo ahí.
No, explícame un poco más, como que no. No, no, te entiendo, pero no, no quiero alargarme más porque quiero explicarlo en un artículo con toda la tranquilidad del mundo y quiero poner las fechas determinadas. Saldrá en México el artículo, te lo garantizo, te lo Ah, ok, garantizo. ok. Y ahora, lo que le reclamaban a Gilberto Bosques era que como que ayudaba nada más a la gente famosa o a la Mm, gente rica sí, y, y que, y que que a la gente que era intelectual y que a sí, los otros pues sí. no le interesaban Mira, mucho. a la vista están los que llegaron a México y los que no ¿Recuerdas que llegaron. tú leíste los textos de Daniela Gleiser? Sí, sí, sí. He leído los de Daniela y he leído los de Lilian. Sí. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver. Indudablemente hay que reconocer el contexto de lo que es, de lo que era la Segunda Guerra Mundial, el contexto de lo que es Marsella y la gente que está en Marsella, ¿no? Que entra, que vive en Marsella. Tú sabes muchísimo mejor que yo que hay muchísimas organizaciones desde el punto de vista norteamericano, judías, no judías, de escritores, de liga de escritores norteamericanas, etcétera. Hay muchísimas organizaciones que bien tanto en suelo de Marsella, francés, digámoslo así, como europeo, Suiza o Portugal, en este caso, son los que intentan ayudar a esta gente, ¿no? Intentan ayudarles. Indudablemente, cuando se habla de Gilberto Bosques, que solo ayudó a la gente de posibles, gente de bien, oye, yo recuerdo a gente muy normal de no tener nada y haberles sacado del apuro y haberles librado de los campos, de haberlos enviado a Auschwitz, a Mauthausen, haberles enviado o quedarse en Francia, como se quedaron algunos, teniendo las visas, ¿no? Eh, yo creo que cada uno busca lo que quiera buscar. Para mí, jamás Bosques ayudó a mucha gente muy amenazada, indudablemente, como eran gente del Partido Comunista, de distintos países, que les ayudó, indudablemente. Bosques tenía una mentalidad muy progresista para lo que era la época en sí, digámoslo claramente, era una persona progresista, amante de la cultura, y era un intelectual, indudablemente. ¿Que ayudó a gente intelectuales? Por supuesto. ¿Cómo no iba a ayudarles? Pero que ayudó a gente humilde, también. Y cuando se quiera decir que solo se dedicó a la gente de bien, de dinero y demás, pues no, como que no. Ayudó a muchísimas personas. ¿O es que todos los españoles sean ricos? Claro. Hombre, vamos a ver, si vamos al mundo judío, todos los que llegaron a Francia o intentaron llegar a las altas esferas y tal, eran ricos No que yo o sepa, todos. tuvieron más posibilidades que otros. No, yo creo que Me ayudó a todos, explico por sí. dónde voy. Eh, yo te quiero decir que hay una cosa que tengo muy clara. Gilberto Bosques no solo ayudó a la gente rica, sino también a la que no tenía donde ponerse un calcetín. Y les ayudó en todo lo que pudo. En todo lo que pudo, incluso desde su propia casa. Sí, Incluso desde su propia casa en Marsella. Y esto es, vamos, se cae de cajón. Y por mucho que digan algunos, o quieran decir que no hizo nada, que solo es lo que aparece en los archivos, hay que buscarse no solo un archivo, hay que buscar muchos archivos y aparte de buscar muchos archivos, ¿sabes lo que es? Haberle escuchado decírselo de sus propias palabras. eso es algo que tú hiciste. Y eso es lo que yo tengo para mí. Pero esta gente, indudablemente, no lo va a tener nunca.
Y como no lo ha tenido nunca esa suerte, esa fortuna que yo he tenido, pues ¿qué quieres que te diga? Es, es lo que hay, es lo que hay. Yo comprendo a gente que esté motivada o que esté resentida o que haya tenido algún problema, que por supuesto no llegó a todos, indudablemente que Gilberto Bosques no llegó a todos. Eso por descontado. Y mentiría, y él también lo diría, que hubiese llegado a todos. Indudablemente no llegó a todos. No llegó. Y esas palabras que él me dijo a mí, esas palabras como yo te estoy mirando a ti, eso yo no me lo puedo quitar nunca de mi cabeza, ni de mis ojos, ni de mis oídos. No lo puedo quitármelo. ¿Por qué? Porque estaba hablando con el corazón. Cuando Y dijo cuando una no, no persona pude está con el hacer corazón, más, ¿no? no pude hacer más. Y cuando alguien te dice que no pudo hacer más, es que no pudo hacer más. Y su pago fue grande, ¿eh? El pago a Bosques fue grande, fue muy grande. Que vivió hasta los 103, ¿ok? Eso por lo menos. Pero el pago, eso, y son pocos, porque aún debía de vivir, para ver algunas cosas que se han hecho de aquellos años para acá. Aún debía de vivir, para verlo, para ver qué pensaría Gilberto Bosques en estos momentos en muchísimos temas. A mí me encantaría escucharlo, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y según Mira, tú, cuál fue el pago que recibió? el pago, pues Sí. ir preso a Alemania, ser un olvidado completamente en su país, en mi modestia, en lo que he podido hacer por él, darlo a conocer no solo en mi país, sino en Francia o en Alemania o en Austria o en Italia. Ir a hablar de Gilberto Bosques para mí es ir a hablar de un Robin Hood, pero no de ficción, una persona real, de carne y hueso, que aprendió de todos esos valores, los aprende de un padre que se dedica a enseñarle que hay gente que nace y que no tuvieron sus privilegios, no tuvo el privilegio que él tuvo de haber nacido en una casa bien. Y tener una madre que fue su primera maestra y que Gilberto Bosques siempre le agradeció y quiso ser maestro precisamente por lo que no había sido su madre. Pero indudablemente lo que le llena de valores humanos fue su padre. Y hay un hecho, en 1903, cuando de su mano, uno de los primeros levantamientos que hay en México contra Porfirio Díaz, se desarrolla en su pueblo, en Chiaula de Tapia. Y ese mismo día, 3 de mayo, cuando habían ocurrido las muertes y demás, su papá lo llevó de la mano, con 11 años, a ver a todos aquellos que se habían levantado contra la tiranía, la opresión. Y eso lo aprendió Gilberto Bosques de su padre. Eso, una cuestión. La segunda fue la intelectual. La intelectual la aprendió de su madre. Y al mismo tiempo aprendió a ser generoso con sus amigos y a ofrecerle el compañerismo y toda la ayuda posible. Y eso lo desarrolló durante toda su vida, porque hay hechos muy importantes que voy aprendiendo, que me cuesta de la historia de México, pero que voy aprendiendo que ojalá hubiese un 10% de honradez en cualquier cargo público mexicano que solo le llegase al tobillo a Gilberto Bosques. José Luis, cuéntanos un poco de este encuentro con él. Dices que te recibió erguido. ¿Cuántos años tenía? Pues tenía 102 años y medio. 102 Fíjate, años. pero fíjate que yo lo conocí cara a cara.
el 4 de enero del 95 y él se fue el 4 de julio del 95. O sea que medio año antes de su muerte pudimos verle, ¿no? Voy a hablar en plural porque, aunque para mí es algo muy especial, pero tanto para mi esposa como para mis amigos Virgilio y Antonia, pues también nos causó una sensación fantástica. Date cuenta que al paso de más de 20 años, cada vez rememoramos este viaje, ¿no? Esta aventura que fue para nosotros, ¿no? Y el habernos encontrado con Bosques, las primeras palabras de Laurita en la puerta de la casa, pero el entrar dentro, como dicen los ingleses, en el hall, que yo soy solo castellano y no hablo inglés, soy francés un poco, pero entrar en el hall de la casa, del salón, espacioso salón, encontrarlo de pie con su bastón, que por cierto le regalamos uno que llevamos de aquí, que aquí hay fábricas de bastones, y cambió aquel delicado y fino bastón, lo cambió por el nuestro, ¿no? Sí. Está hecha en Marsella por un pintor español que se llamaba José Calicat. Esto es un regalo de la familia Bosques. Indudablemente los tengo muy a la vista porque en esta biblioteca que ves más o menos detrás, gran parte de ella está dedicada al exilio español y al exilio en México, claro está, pero al exilio español en general, que como bien sabes no solo estuvo en México, sino que también estuvo en el norte de África, en Francia y en los campos nazis, indudablemente, que a fin de cuentas también me he dedicado a investigar gente personajes de aquí, de mi comarca, que estuvieron en campos nazis o en el exilio en general. Pero el haber encontrado pues a Bosques pues fue un sumo, ¿no? Una culminación de muchas cosas, y al mismo tiempo fue el abrir una caja de Pandora de lo que fue el exilio. El Holocausto lo llevo por dos lados, ¿no? Ahí sí que tengo que decirte que, mira, hace años hice un libro que se llamaba El campo de Gurs, que Gurs es una población francesa, y ahí fueron a parar primero españoles y después muchos judíos, también alemanes, ¿no? Entre ellos uno de la población de Baden. Llegaron 6.200 de golpe, 6.200. En el campo de Gurs es una extensión que se encuentra muy cerca de la frontera con España. Al cabo de los años, allí hay enterrados más de 600 personas. Y me fui a ver el campo porque quería sentir, para poder escribir el libro sobre el campo de Gurs. Y les agradecí a los judíos, en el libro lo tengo puesto, que por lo menos la memoria no se ha perdido. No es como en España, que la memoria tratamos de recuperarla a base de muchos golpes, ¿no? Muchos golpes. Hay que darse cuenta que el fascismo no murió con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que el franquismo todavía impera aquí en España y está todavía anclado en muchas instituciones, ¿no? Y desgraciadamente no es ni Alemania, ni Francia, ni Italia, ni cualquier otro país. El Holocausto, he hecho programas relacionados con esto. Yo no lo miro desde el punto de vista judío, pero sí que les agradezco que por lo menos hasta hace ahora unos días se celebró el Día del Holocausto. Sí. Y siempre tengo que hablar algo del Holocausto, y hablo de ciudadanos de aquí que lo padecieron. Indudablemente, date cuenta que españoles fallecieron alrededor de 7.000 o 8.000 personas en los distintos campos de nazis, en este caso, como así también en los campos de concentración franceses. Pero debo decirte una cosa, perdón, que de lo que no se habla son de los campos de concentración en el norte de África, que esos no se escuchan, y sin embargo fueron a parar muchos judíos y muchos españoles. ¿Me explico? Y fueron igual o peor de inhumanos que los alemanes. ¿Ah, sí?
con una diferencia de que hubieron menos, y de esos no se habla. Quizás, como dijo alguno de ellos, quizás porque no nos interesa, de aquí no se sacaba nada. Y efectivamente así es, de ahí no se sacaba nada en absoluto. Solo se sacaba la muerte, el desprecio. ¿En qué lugares específicamente? Pues mira, hay campos en Argelia y en lo que es el Marruecos actual, como Hadjeramawil, que era un campo de muerte, Yelfa, que es otro campo de muerte, en esto, Buarfa, por ejemplo, que era una zona donde el transahariano, que se habréis oído nombrar, y hasta allí llegó la mano de Gilberto Bosques y logró sacar a algunos de ellos y meterlos en los barcos. ¿Y que eran gente importante? No. ¿Que era gente de dinero? Tampoco. ¿Me explico? Sí. Era gente normal y corriente. Y eso es lo que estoy sacando y averiguando en mi libro próximo, que espero terminarlo ya de una vez, de Gilberto Bosques, con nombres de muchos ciudadanos judíos que pudieron llegar a México, que últimamente he encontrado bastantes que llegan a Baltimore o a Estados Unidos, pero a través de barcos donde hay españoles, ¿no? O sea que por eso te quiero decir que el exilio, tanto judío como español, en muchos casos va unido. Bueno, y te voy a hacer una referencia, puesto que estoy en Segorbe. Hay una escritora que es amiga, que es de aquí de Segorbe también, que se llama Rosario Raro. Apréndelo bien. Porque ¿Rosario Raro? Rosario Raro. Ajá. Ella hizo un libro que se llama Volver a Canfranc. Volver a Canfranc. Es un libro que está editado hace poco en francés también. Es de la editorial Planeta, aquí en España. Bueno, ella siempre me comentaba, tú con Gilberto Bosques, tu relación con los judíos, porque ella habla de un periodo muy, muy preciso, que es de 1943, del paso de judíos por Canfranc, por la Estación Internacional de Canfranc. Es una novela. ¿Es una estación francesa? ¿Perdón? ¿Es una estación en Francia? Está en España, está en Huesca. Ah. Pero estaban los alemanes ahí. Y por ahí es donde pasan todo el oro decomisado a los judíos. Pasa por esta estación. Y ella escribe la novela, que es fantástica. Tengo que hacerle publicidad, indudablemente. Para eso es amiga mía. Y que no lo necesita, porque ya lleva muchas ediciones, pero bueno, la recomiendo. Y ella explica muy bien ese paso de niños, no niños, por la estación de Canfranc. Los que van escondidos, los no escondidos, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta, Gilberto Bosques no solo ayuda a los que salen por Marsella. Por eso quería llegar antes a otra cosa. Aquellos que tenían aquellos papeles o aquellos que podían tener un papel, aun siendo falso, poder salir por Canfranc o clandestinamente por los Pirineos, bien por Zaragoza, a Barcelona, hacia Vigo, Madrid, Sevilla, y de ahí poder salir hacia Portugal. Incluso desde Sevilla salieran por barco. O sea que hacían un buen recorrido. Incluso los de Vigo, que permanecían en Vigo, habían un lugar en Redondela donde habían lugares donde ayudados por españoles para judíos. En Zaragoza también. Y en Madrid también. Algunos utilizaron pasaportes falsos. Otros no. Otros no llegaron a utilizarlo, como Paul Merker, que era un ciudadano alemán, un diputado de la Alemania Libre, hecha después ahí en México, con Anna Seger, Ludwig Renn, mucha gente desde el punto de vista judío. Y sin embargo había uno que se llamaba Ernesto Kohn. Y Ernesto Kohn, judío, sale del campo de Yelfa, como Max Sau. Y a Max Sau le hacen una documentación falsa, una fotografía, con una fotografía, que la tengo por ahí,
que la tengo por ahí, que me la regaló Gilberto Bosque. Uy, exacto. Con una camisetita de tirantes hacia el infinito, una fotito y con él le arreglaron un pasaporte de lo más mono. Igual, igual que a él, a otra gente. Que indudablemente habían muchos favores y corría mucho el dinero, indudablemente, indudablemente, pero ayudó a todo el que pudo, a todos los que pudo, de una forma o de otra, pero les ayudó tanto por Marsella como por los Pirineos a cruzar a España y clandestinamente llegar a Portugal. Y después escribí al Yad Vashem Sí. diciéndoles que no era justo entre las naciones. Y me dijeron que tenía que presentar, no sé qué, que yo paso de tantas historias. Mira, lo primero que, si lo quieren declarar justo, que lo declaren. Que no, tampoco va a pasar nada. Para Gilberto Bosques, si viviera en estos momentos, para él es más importante que tanto estemos hablando los dos de un tiempo y si pudiese ayudar, lo intentaría nuevamente, indudablemente, indudablemente, que el título de por sí. Yo creo que para mí, en lo personal, para mí es una persona llena de valores, que desprendía ayuda, comprensión, pero hay una cosa que para mí siempre me llamó la atención, desprendía esperanza. Y yo en esos ojos, llevándolo 80 años atrás, para mucha gente mirándole directamente a esos ojos, vería esperanza. La esperanza de vivir, como decía Ana Seger, o la dicha de vivir en otro continente. Yo he escrito sobre Bosques para universidades y su relación, por ejemplo, con la escritora Ana Seger. La primera conferencia que hice se llamó Gilberto Bosques, Luz del exilio español, de 1939. Después he hablado de él en París, he hablado en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Castellón, en Friburgo, en Alemania, en París nuevamente, y donde me llaman, saben de Gilberto Bosques. Incluso debo decirte que su misión no acabó solo en Francia, en ayudar a gente a poder vivir, que ya era importante. No hablo los que salieron o los que dejaron, sino los que quedaron también. Y logró apaciguar, mitigar muchas impertinencias y muchas penalidades, digámoslo así. Y también su obra en Portugal, que no se habla. Pero también siguió con la ayuda hacia españoles y no españoles en Portugal, ayudándoles a salir hacia México o hacia otros países. Eso fue a partir del año 46 al 50. Date cuenta que él llegó a un pacto de caballeros con Oliveira Salazar y Oliveira respetó ese pacto personal con él y Gilberto Bosques también respetó el suyo. Date cuenta que después hizo una labor cultural enorme en Suecia y Finlandia, con la exposición de el Gran Tesoro Mexicano. Y él pasó del frío del norte a la Revolución Cubana, es decir, Sí, a Cuba. sí, porque fue embajador en Cuba. Y salva la vida de los hermanos Castro, que también se conoce poco esto, pero bueno, a través de la Embajada de México les ayudó a salir. Y qué casualidad que el que les enseña en México, como fue un militar español, qué casualidad que era descendiente de aquí de Segovia. Bueno, pero esto es otra historia que no te la voy a contar porque es muy larga.